Buenos días, compañeros del curso EIR Asturias. Vamos a hacer una pequeña presentación sobre cómo interpretar un electrocardiograma. En principio, las preguntas sobre electrocardiograma en el EIR suelen ser poquitas y no suelen ser muy difíciles, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo muy sencillo con aquellas preguntas más representativas que han caído en los últimos exámenes del EIR, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a comenzar. Es un taller práctico y rentable. Por supuesto, no sustituye al estudio, pero sí que te puede ayudar mucho a la hora de afrontar esas preguntas difíciles sobre electrocardiograma, ¿vale? Y vamos a empezar diciendo conceptos muy sencillos y muy básicos, ¿vale? El corazón es una estructura, es un órgano del aparato cardiovascular que tiene una serie de características muy importantes, ya que no solamente es un músculo, sino que también tiene un sistema eléctrico, ¿vale? Y eso le configura, le da una serie de propiedades diferentes al resto de órganos y sistemas, ¿vale? El corazón en su ciclo cardíaco se despolariza, ¿vale? Y la despolarización significa contracción. Y la contracción en el ciclo cardíaco significa sístole, ¿vale? La sístole es la contracción y la contracción es la despolarización cardíaca. Esto se nos tiene que quedar grabado en la cabeza porque gracias a ello podemos hacer muchísimas relaciones para poder contestar adecuadamente a las preguntas. Bien, igual que el corazón se despolariza, el corazón se repolariza y la repolarización es igual a relajación, ¿vale? La relajación es igual a diástoles en el ciclo cardíaco, ¿vale? Si bien nos acordamos, fijaos, porque repolarización es igual a relajación, ¿vale? Y despolarización es igual a contracción, ¿vale? Por tanto, concepto clave: despolarización, contracción, sístole; repolarización, relajación, diástole. Esto es fundamental y es muy importante que te lo grabes en la cabeza, ¿vale? En el cerebelo, ¿vale? Muy bien, seguimos. Bien, esto es una célula cardíaca, ¿vale? Esto es una célula cardíaca que, como veis, en reposo tiene cargas negativas en su interior y cargas positivas en el exterior. ¿Qué significa que una célula miocárdica se despolarice? Pues significa que esta célula cardíaca tiene una serie de canales de sodio, de potasio, de calcio, que hace, fijaos, que cuando le llega un estímulo se despolariza y el exterior, que era positivo, entra dentro de la célula y se transforma en positivo. Como fijaos en la imagen de aquí, cómo se encuentra invertido el orden de las cargas. Lo que antes era positivo, ahora es negativo. Y al contrario. Y fijaos que en un momento temporal existe una diferencia de cargas. Fijaos, aparece fuera positivo y en el otro extremo negativo. Y por dentro lo contrario. ¿Esto qué ocurre? Que se genera una diferencia de carga, una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial que ocurre en la despolarización es lo que va a registrar el aparato de electrocardiograma, ¿vale? Cuando nosotros colocamos los electrodos, lo que estamos intentando registrar son estas diferencias de potenciales. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo coloco un electrodo aquí, ese electrodo estará viendo cómo se aleja la corriente eléctrica. Y eso en el aparato de electrocardiograma se registra como una onda negativa, ¿vale? Sin embargo, si yo coloco el electrodo aquí y veo cómo se acerca ese frente de activación, esa diferencia de potencial, el electrocardiógrafo, o sea, el aparato, lo que registra es una onda positiva, ¿vale? Sin embargo, si yo coloco un electrodo muy alejado, en el que ese electrodo no ve ni cómo se aleja ni cómo se acerca la corriente eléctrica, lo que registra el electrocardiograma es una onda ni positiva ni negativa, isoeléctrica. ¿De acuerdo? Esto más o menos son las propiedades físicas que tiene ese aparato. Realmente no es muy importante conocerlo, pero sí que tenemos que saber que cuando vemos una onda positiva significa que esa corriente eléctrica se está acercando al electrodo. Si vemos una onda negativa, se estará alejando del electrodo. Y si vemos una onda isoeléctrica, significará que ese electrodo está muy lejos de esa actividad eléctrica, ¿vale? Bien, fijaos que el corazón tiene una serie de características, ¿vale? Fijaos, el corazón es excitable, es lo que se llama la excitabilidad o el vagotropismo. Es la capacidad de despolarizarse ante la llegada de un estímulo, lo que hemos dicho. Cuando le llega un estímulo, pues es capaz de
abrir y cerrar canales y excitarse, ¿vale? Y generar diferencias de potenciales. También el corazón tiene una propiedad que se llama refractariedad, que es la capacidad de no responder a estímulos. Es decir, el corazón, una vez que le llega un estímulo, genera un potencial de acción, se despolariza, pero justamente después de ese estímulo no podemos volver a estimularlo porque el corazón se encuentra en periodo refractario. La refractariedad es la capacidad de no responder a los estímulos. También tenemos el cronotropismo o el automatismo, que es que el corazón tiene la capacidad de generar sus impulsos propios, es decir, no despolarizarse ante la llegada de un estímulo, sino autodespolarizarse, ¿de acuerdo? Y este cronotropismo o el automatismo también se conoce como la función del marcapasos. Y fijaos que hay diferentes estructuras en el corazón, como puede ser el nodo sinusal, como puede ser el nodo aurículo-ventricular, como puede ser el propio miocardio o como puede ser células ectópicas a nivel de la aurícula, que tienes esa capacidad de autoexcitarse, esa capacidad automática, el automatismo, que es lo que da lugar a la función del marcapaso. Por ejemplo, el nodo sinusal es capaz de autoexcitarse y lanzar frecuencias cardíacas entre 60 y 100 latidos por minuto. El nodo AV es capaz de autoexcitarse y lanzar una función de marcapaso a 40-60 latidos por minuto. El miocardio, que en donde no hay sistema de conducción, pero esas células cardíacas son capaces de autoexcitarse igualmente, pero a una frecuencia muy bajita, por debajo de 40 latidos por minuto. Y existen células a nivel de la aurícula que no son las del nodo sinusal, que son capaces de excitarse o automatizarse a 70-75 latidos por minuto. Y esta es la función del marcapaso. Habitualmente el director de orquesta es el nodo sinusal, capaz de lanzar entre 60 y 100 latidos por minuto. Pero si el nodo sinusal se enferma por cualquier razón, el nodo AV puede coger esa función de marcapaso, esa función de director de orquesta, ¿vale? Incluso si el nodo AV no funciona, el propio miocardio es capaz de llevar el ritmo cardíaco, ¿vale? Y dependiendo de quién lleve el ritmo, pues el corazón estará en un ritmo u otro. Si es el nodo sinusal quien lleva el ritmo, el corazón estará en ritmo sinusal. Si es el nodo el que lleva el ritmo, el corazón estará en ritmo nodal. Y si es el miocardio el que lleva la función de orquesta, el del director de orquesta, estará en ritmo idioventricular. Hemos dicho que también hay células auriculares que es capaz de lanzar sus propios estímulos y estaremos entre un ritmo auricular, pero un ritmo auricular que no será sinusal, ¿vale? Porque el ritmo sinusal también es un ritmo auricular, ¿vale? Esto será un ritmo auricular sinusal y esto es un ritmo auricular no sinusal, ¿vale? Pero el corazón sigue teniendo tiene más propiedades. Fijaos que también tiene el dromotropismo o la conductividad, que es la capacidad de transmitir el impulso eléctrico. El impulso eléctrico que se origina en el nodo sinusal es capaz de transmitirse al nodo AV, del nodo AV es capaz de transmitirse al haz de His y del haz de His es capaz de transmitirse a los fascículos y de ahí al miocardio, ¿vale? Y por último, la capacidad más importante y que todo el mundo conocemos del corazón, el inotropismo o la contractilidad. El corazón es capaz de contraerse para aumentar el gasto cardíaco, para mantener el gasto cardíaco y favorecer la perfusión de los diferentes órganos y sistemas, ¿vale? Bien, pues esto es un electrocardiograma normal. Esto es lo que tenemos que conocer. Un electrocardiograma normal habitualmente tiene 12 derivaciones que son 12 derivaciones convencionales, ¿vale? Son 12 derivaciones convencionales. Estas son las derivaciones de los miembros y las precordiales. Y ahora vamos a ver cómo se obtienen cada una de ellas y cómo podemos reconocer que un electrocardiograma está bien hecho, ¿vale? Un concepto muy importante que tenemos que conocer es que el electrocardiograma tan solo registra actividad eléctrica, no registra actividad contráctil. Yo no sé con un electrocardiograma si el corazón se está contrayendo bien o mal. Yo con un electrocardiograma no puedo saber con certeza si un corazón tiene cardiopatía estructural, si tiene una válvula mal o si tiene, no sé, algún tipo de perforación, lo que sea. Es decir, el electrocardiograma tan solo registra actividad eléctrica, ¿vale? Trastornos del ritmo. Sí es verdad que el electrocardiograma puede hacer intuir, orientarnos hacia cierta cardiopatía estructural, pero no es el diagnóstico de certeza de la cardiopatía estructural, ¿de acuerdo? Bien. Pues, ¿cómo obtenemos las derivaciones? Pues, en primer lugar, tenemos las derivaciones de los miembros, ¿vale? Que son 1, 2, 3, AVF, AVL y AVR, pero
Entre ellas existen derivaciones que son bipolares y derivaciones que son monopolares. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? Pues que las derivaciones bipolares se realizan con dos polos, ¿vale? Y las monopolares se realizan con un electrodo, ¿vale? Realmente entender la fisiopatología o la fisiología de esto no es muy importante a la hora de leer. Lo que sí tengo que conocer cuáles son las bipolares, que son 1, 2 y 3, y cuáles son las monopolares, que son AVF, AVR y AVL, ¿vale? Bien, una cosa muy importante para que el electrocardiograma esté bien realizado es conocer el color del electrodo en qué extremidad se coloca, ¿vale? Y con esto, con la rana verde, es muy fácil conocer en qué miembro va la derivación. Porque fijaos, rana R rojo, A amarillo, rana N negro y la rana verde, el último es el verde, empezando por el miembro superior derecho. Si me acuerdo de la rana, pues ya lo tengo todo hecho. Rojo, amarillo, negro y verde. Rana verde. R, A, N y verde. ¿Vale? Y fijaos dónde he colocado los electrodos. Lo he colocado en la parte distal, no en la zona intermedia ni en la proximal, en la zona distal. Y el paciente tiene que estar en esta posición, ¿vale? ¿Y por qué es la zona distal? Para ampliar el campo, para que recoja el máximo campo eléctrico del corazón, ¿vale? Bien, fijaos esta pregunta de la ley 2017, hace muy poquito. En la realización del electrocardiograma, la colocación de los electrodos, ¿dónde se coloca? ¿En la porción proximal del miembro, cerca del corazón? ¿En la porción más distal del miembro? ¿En una zona intermedia del miembro? ¿O en cualquier lugar? Fijaos que esto también, por técnica de test, fijaos que estas dos son muy parecidas, son muy parecidas y por lo tanto en alguna de las dos tiene que estar la acción correcta. Y efectivamente, como ya hemos dicho, debe hacerse en la posición más distal del miembro para recoger el máximo campo eléctrico. ¿Vale? Bien, pues fijaos que tengo la primera derivación, la D1, que es una derivación bipolar que establece este campo eléctrico o este vector o este vector eléctrico entre el miembro superior derecho y el miembro superior izquierdo. Recordad que las diferencias de potencial, las corrientes eléctricas van desde cargas negativas a cargas positivas, ¿vale? Bien, pues la derivación 1 bipolar establece este vector eléctrico, esta corriente eléctrica, entre el miembro superior derecho y el miembro superior izquierdo. Fijaos que la derivación 2 establece la dirección, o sea, establece este vector que tiene esta dirección, que se dirige hacia abajo, hacia el pie izquierdo, y va desde el miembro superior derecho al miembro inferior izquierdo, ¿vale? Bien, esta derivación de 2 recoge casi toda la actividad eléctrica cardíaca, ¿vale? Y es la derivación que se suele utilizar como preferencia para realizar la tira larga. ¿Qué es la tira larga? En todo electrocardiograma tendremos las 12 derivaciones, pero que habitualmente el aparato las registra en un corto espacio de tiempo, y abajo del todo tenemos la tira larga o la tira del ritmo, ¿vale? Que es realmente para calcular frecuencias, para ver si hay disociaciones auriculoventriculares. Entonces, la última derivación, lo último que aparece abajo del todo del electrocardiograma habitualmente suele ser la tira larga, y habitualmente se realiza con esta derivación, con la derivación de 2. Luego tengo otra derivación bipolar, que es la última, que es de 3, que establece este vector eléctrico o esta corriente eléctrica que se establece, fijaos, entre los dos miembros izquierdos, el miembro superior izquierdo y el miembro inferior izquierdo, ¿vale? Y así tendremos las 3 derivaciones bipolares, de 1, de 2 y de 3. Fijaos qué pregunta de Leir del 1996, que con este concepto tan sencillo que acabo de explicar se puede contestar. ¿Qué electrodo o electrodos debe usted revisar si realizar un electrocardiograma convencional obtiene un trazado adecuado en D2 y artefactado en 1 y en 3? Es decir, si ponemos este esquema, fijaos, 1 y 3 están mal,
pero D2 está bien. Por tanto, si D2 está bien, significa que el miembro superior derecho y el miembro inferior izquierdo está bien colocada las derivaciones. Si 1 y 3 está mal, es porque algún electrodo de 1 y 3 que comparten en común o que tienen en común es que está mal colocado. ¿Qué comparte D1 y D3? Comparten el electrodo del miembro superior izquierdo, ¿vale? Por lo tanto, la que tengo que revisar es el del miembro superior izquierdo, el del brazo izquierdo, ¿vale? Es una pregunta que, bueno, que a lo mejor nos puede parecer, qué difícil, pero teniendo esto claro, la rana verde, se puede contestar perfectamente este tipo de preguntas. Y veremos por qué haremos todo esto con las preguntas de ley sobre el electrocardiograma. Después tenemos las derivaciones que son monopolares, que fijaos ya no se establecen entre dos electrodos, sino que solamente se establece con un electrodo, ¿vale? Tengo a VR, que es el que se dirige hacia el hombro derecho. Tengo AVL, que es la que se dirige hacia el hombro izquierdo. Y tengo AVF, que es la que se dirige a los pies, ¿vale? A los pies. Estas son las derivaciones monopolares. Estas son más facilitas, porque como solamente se establece con un electrodo, pues no tengo que rayarme mucho la cabeza para saber en qué electrodo está. Es solamente un polo, un electrodo, hombro derecho, hombro izquierdo y hacia abajo, ¿vale? Y así, fijaos que tengo con estas derivaciones de miembros, también son derivaciones que se denominan longitudinales, tengo una visión en el eje coronal del corazón. Fijaos que tengo una visualización del corazón en ese eje coronal o frontal. Fijaos que tengo 1, fijaos que tengo aquí 2, fijaos que tengo aquí también 3, ¿vale? Y luego también tengo las monopolares, AVL, AVR y AVF. Y con esto ya puedo hacer una diferenciación topográfica del corazón. Y fijaos, ¿por qué? Porque 1 y AVL registra la cara lateral alta del corazón. 1 y AVL, la cara lateral alta del corazón. Fijaos que 2, 3 y AVF recogen toda esta zona del corazón. Y esto es lo que se denomina la cara inferior, ¿vale? Podemos recordarlo porque 2-3F, el 23F, fue el golpe de estado, todo el mundo al suelo. 23F, cara inferior. 2-3 y AVF, cara inferior, ¿vale? Y por último, fijaos, AVR, que está en la porción más alta y derecha del corazón, es decir, está casi visualizando el corazón desde arriba. Recordad que este es el hombro derecho. Ya os adelanto, aunque lo veremos cuando veamos el tema del eje eléctrico se suele localizar en este cuadrante. ¿Qué es el eje eléctrico? El eje eléctrico es la fuerza eléctrica resultante del todo el corazón. Es decir, el corazón tiene muchísimos miocitos, tiene muchísimas diferencias de potenciales, tiene muchísimas cargas eléctricas, pero la suma de todas ellas es lo que se denomina el eje eléctrico y se suele localizar en este cuadrante, es decir, suele estar localizado aquí, en el eje inferior izquierdo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues fijaos que AVR siempre ve cómo se aleja la corriente eléctrica, siempre ve cómo se aleja la corriente eléctrica, por eso siempre AVR es negativo, Por eso siempre AVR es negativo. AVR habitualmente suele ser negativo en el electrocardiograma. Y nunca lo han preguntado. Han preguntado V1, que también es negativo, pero AVR también siempre es negativo. Por tanto, recordad que AVR en el electrocardiograma siempre tiene que aparecer con un complejo negativo, ya que visualiza cómo se aleja esa corriente eléctrica. Bien, pero hemos visto que el corazón, hemos visto esa actividad eléctrica en un eje coronal, pero necesitamos también verlo en un eje transversal, porque así podemos ver el corazón de forma bidimensional, esa actividad eléctrica de una forma bidimensional, ¿vale? Y tenemos también las derivaciones precordiales, las que me van a dar una visualización del corazón en un eje transversal. Y también son monopolares, también se establecen con un único polo, ¿vale? Y esto es muy importante, porque esto hay que conocerlo porque lo pregunta muchísimas veces, ¿vale? V1, ¿dónde se coloca? En el cuarto espacio intercostal derecho en su línea paraesternal.
V2 en el cuarto espacio intercostal izquierdo en su línea paraesternal. V4, me salto V3, V4, un espacio intercostal más abajo, quinto espacio intercostal izquierdo en la línea clavicular media o medio clavicular. V5 en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar anterior y V6 en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar media o mesoaxilar, ¿vale? V3 que me faltaba se establece entre V2 y V4. Veo la distancia que hay entre V2 y V4 y más o menos la mitad coloco V3, ¿vale? Bien, fijaos, estas son las líneas, ¿vale? Una representación esquemática de dónde se colocan los electrodos, pues si a lo mejor nos ponen una imagen en el aire, quién sabe. Fijaos, primer, segundo, tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, primero, segundo, tercero y cuarto espacio intercostal en su línea paraesternal derecha, colocamos V1. Justo en el lado contrario, en su línea paraesternal media, en su cuarto espacio intercostal, V2. Fijaos que me salto a V4, en un espacio intercostal más abajo, el quinto espacio intercostal, en su línea medio clavicular, V4. Coloco V2, V4, pues en medio coloco V3. Perfecto. Voy V5, V5 es en el mismo espacio intercostal, en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar anterior. Y por último sigo en el mismo espacio intercostal, que ya suele ser bastante lateral, línea axilar media o línea mexoaxilar, coloco V6. Perfecto. Ya tengo todas las derivaciones precordiales. Ya tengo hecho mi adecuado electrocardiograma. Y estas derivaciones precordiales me van a dar otra visualización topográfica del corazón. Yo coloco este corazón de sal, del Salar de Bolivia, para que nos acordemos de que hay 6 derivaciones precordiales y sal tiene 3 letras, por lo tanto, cada derivación, cada 2 derivaciones es una letra, V1 y V2 es a la S, V3 y V4 es a la A, y V5 y V6 es a la L, ¿vale? V1 y V2 es septal, V3 y V4 es anterior, y V5 y V6 es lateral. Es decir, V1 y V2 recoge la cara septal del ventrículo izquierdo, V3 y V4 recoge la cara anterior del ventrículo izquierdo, y V5 y V6 recoge la cara lateral del ventrículo izquierdo. Y alguien puede decir, pero oye Alberto, que por cierto no me he presentado, soy Alberto García Guerrero, soy cardiólogo, ¿vale? ¿Qué estaba diciendo? V5 y V6, que es la cara lateral. Alguien puede decir, ojo Alberto, pero 1 y AVL no también era la cara lateral. Sí, pero 1 y AVL es la cara lateral alta. Y V5 y V6 es la cara lateral baja, ¿vale? Ya tengo registrado toda la cara lateral. Por lo tanto, ya con las derivaciones longitudinales en el plano frontal y estas en el plano transversal, tengo una visualización topográfica y eléctrica del corazón perfecta, ¿vale? Registro la cara septal, la cara anterior, toda la cara lateral, la cara inferior, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego hay derivaciones que no son convencionales y que no la han preguntado casi nunca, pero debemos conocerla. Y esto se denomina V7, V8 y V9 suelen ser las derivaciones posteriores y suelen servir para ver los infartos de miocardio, infartos posteriores, que son difíciles desde el punto de vista clínico y que se pueden visualizar con las derivaciones posteriores. V7, V8 y V9 también se colocan en el quinto espacio intercostal en diferentes líneas. V7 en la línea axilar posterior, V8 en la línea escapular posterior y V9 en la línea paravertebral izquierda, ¿vale? Y luego recordad también que hay derivaciones derechas. Las derivaciones derechas también son derivaciones que no son convencionales. Y las derivaciones derechas se suelen utilizar para ver los infartos del ventrículo derecho. Y es muy fácil porque es como un electrocardiograma convencional, pero en espejo. Es decir, recordad que el electrocardiograma convencional suele ser en el lado izquierdo y las derivaciones derechas son iguales en las mismas líneas, pero en forma de espejo, ¿vale? De forma invertida. Recordad que esto lo explicamos, pero nunca lo han preguntado. Esto sí lo preguntan muchas veces y hay que conocerlo. Derivaciones convencionales. ¿Dónde se coloca V5? El lugar exacto de V5. Esto es teórico. V5, ¿dónde se coloca? Se coloca en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. Recordad que la línea mesoaxilar o axilar media es V6, ¿vale? Recordad que en los cuartos espacios intercostales tan solo se colocan V1 y V2 y son en las líneas paraesternales, ¿de acuerdo? Y entre V4 y V6 esto se lo han inventado.
Así que nada, porque la única que se coloca entre V2 y V4 es V3, ¿vale? Más preguntas del EIR 2001. ¿Cuál es el lugar donde se coloca V2? Pues V2 se coloca en el cuarto espacio intercostal izquierdo en la línea paraesternal izquierda. Fijaos que aquí son un poco más, lo definen mucho mejor, ¿vale? Cuarto espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha es V1. Quinto espacio intercostal izquierdo con la línea medioclavicular es V4, ¿vale? En el quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior es V5 y fijaos, quinto espacio intercostal derecho, línea medioclavicular es igual que esta, pero en el lado derecho, V4R, V4 right, ¿vale? Es una derivación derecha, habitualmente tan solo se coloca si el médico no lo dice porque sospecha algún tipo de infarto de ventrículo derecho, igual que las derivaciones posteriores. En algunas ocasiones, cuando el paciente está crítico, pues no nos da tiempo a hacer un electrocardiograma adecuado y lo que hacemos suele ser monitorizar. Cuando tenemos algún tipo de monitorización, colocamos el rojo en el hombro derecho, el amarillo en el hombro izquierdo y el verde solemos colocarlo en el lugar de V1. Aquí se establece el triángulo que, como veis, esto no recoge mucha actividad eléctrica, pero sí monitoriza, ¿vale? Y suele ser utilizado para las arritmias. En el caso de que sospeche un síndrome coronario agudo, el color verde tengo que colocarlo a nivel de V4, ¿vale? A nivel de V4 si sospecho algún síndrome coronario agudo o la cardiopatía isquémica. Esto tampoco ha sido nunca preguntado, ¿vale? Bien, seguimos. Algo muy importante a la hora de realizar un electrocardiograma es la configuración de la caja, la configuración de la máquina, ¿eh? Y nosotros tenemos que saber, sobre todo, dos ítems, ¿vale? Que es el tiempo y el voltaje. El tiempo es el tiempo a la que sale el papel y el voltaje es cuánto de alto o cuánto de positivo o negativo van a salir las ondas, ¿vale? Y, señores, esto tiene que estar estandarizado siempre a la misma, en la misma cifra, porque un electrocardiograma tiene que ser igual. Ya nos encontremos en Asturias o ya nos encontremos en Cádiz. Es decir, tiene que ser el mismo. Mi electrocardiograma tiene que ser el mismo. Y para que sea el mismo, el aparato tiene que estar configurado igual. El tiempo tiene que estar a 25 milímetros por segundo. Es decir, el papel va a salir a 25 milímetros por segundo. Si yo coloco, en vez de 25, lo coloco a 50, el papel saldrá ¿cómo? Saldrá muy rápido. Y puede simularme una bradicardia. Sin embargo, si yo el tiempo lo coloco a 10 milímetros por segundo, el papel saldrá muy lentito y me puede simular una taquicardia. ¿Vale? Igual que el voltaje tiene que estar a 10 milímetros el milivoltio, porque imaginaos, si me equivoco y lo pongo a 20 milímetros por milivoltio, los QRS pueden salir muy altos y simular que el paciente tiene algún tipo de cardiopatía estructural. Por lo tanto, señores, estas cifras, que hay poquitas pero hay que conocerlas, son 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio. Si yo coloco el tiempo a 25 milímetros por segundo, el cuadradito grande será 0,2 segundos y el cuadradito pequeño será 0,04 segundos. Bien, y con esto me sale un electrocardiograma normal, ¿vale? Fijaos que aquí abajo está el tiempo y la estandarización del voltaje y tengo que verlo, ¿vale? Tengo que corroborarlo y comprobarlo. Esto es un electrocardiograma normal y recordad que habitualmente D2 suele ser la tira larga, ¿vale? Fijaos que así es como se suele ver un electrocardiograma normal. Y lo primero que tengo que hacer cuando veo un papel, un registro electrocardiográfico, es saber si está bien hecho. ¿Y cómo puedo saber si está bien hecho? Fijándome en esto, que la onda P sea positiva en la cara inferior, que recordad que era 2, 3 y AVF, ¿vale? Y que sea negativo en V1 y en AVR, ¿vale? Eso significa que el electrocardiograma en condiciones de normalidad está bien hecho, ¿vale? Onda P positiva en 2, en 3, en AVF y negativa en V1 y en AVR, ¿vale? Así sabré que el electrocardiograma está bien hecho. Y otra cosa que tengo que cerciorarme es que la transición de los QRS es progresiva. Empieza en negativa en V1, fijaos, y se va progresando a positivo, negativo, isodifásico, isodifásico, positivo, positivo, positivo. De V1 a V6 el QRS va de negativo a positivo. Eso es lo que se llama las transiciones precordiales. Y estos son los dos requisitos
que se suelen utilizar para saber que un electrocardiograma está bien hecho. Que la onda P es positiva en 2,3 AVF, negativo en V1 y AVR, y que hay una adecuada transición de precordiales en los QRS. Bien, y una vez que tengo colocado todos los electrodos en sus adecuadas posiciones, el electrocardiograma me va a dar un complejo, que es el complejo PQ-RST. Y tengo que conocer qué significa cada una de estas cosas y cómo se ven adecuadamente. Vamos a ir una tras una, despacio, sin prisa, pero sin pausa. ¿Vale? Primero es la onda P. Y la onda P es la despolarización de la aurícula. Y hemos dicho que despolarización es igual a contracción. Por lo tanto, la despolarización de la aurícula es la contracción de la aurícula. ¿Vale? Y fijaos que el vector, la actividad eléctrica de la aurícula, fijaos hacia dónde se dirige hacia abajo. Es decir, la cara inferior, que era ¿qué? 2, 3 y AVF, ve cómo la actividad eléctrica de la aurícula se dirige hacia ella. Por eso la onda P, si la contracción, si el impulso eléctrico se origina en el nodo sinusal, la onda P tiene que ser positiva en 2, en 3 y en AVF, porque la corriente eléctrica que nace del nodo sinusal se dirige hacia abajo, hacia 2, hacia 3 y AVF. Si un paciente tiene una onda P, podemos decir que el paciente tiene una contracción auricular, pero si encima esa onda P es positiva en cara inferior, podemos decir con seguridad que ese paciente se encuentra en ritmo sinusal. Porque si un paciente tiene onda P, pero no es positiva en cara inferior, eso significa que el paciente está en un ritmo auricular, pero que no es sinusal, ¿vale? Bien, la altura y la anchura de la onda P debe medir por debajo de 2,5 milímetros. Realmente esto no es importante, pero bueno, os lo coloco ahí. ¿Vale? Fijaos, un electrocardiograma en el que veo que la onda P es positiva en 2, en 3 y en AVF. Por lo tanto, ese paciente tiene un ritmo auricular y encima es un ritmo sinusal. Ese paciente se encuentra en ritmo sinusal. Sin embargo, si veo que este paciente, aparte de que está arrítmico, no tiene onda P en cara inferior. Aquí no hay onda P, no hay onda P, no hay onda P y aquí no hay onda P. Hay una actividad fibrilatoria inespecífica. Es lo que se conoce como fibrilación auricular, que es la principal arritmia, ¿vale? Es la más frecuente y tenéis que conocerla por dos motivos. Una, porque es la más frecuente y porque es tromboembólica. Y en el electrocardiograma se registra porque hay ausencia de onda P y porque el paciente se encuentra arrítmico, ¿de acuerdo? Bien, fijaos que la onda P también hemos dicho al principio que el electrocardiograma solamente registra actividad eléctrica, pero te puede orientar hacia ciertas cardiopatías estructurales. Y por ejemplo, si yo veo que una onda P es muy alta y picuda, que mide más de 2,5 milímetros, puedo sospechar dilatación de aurícula derecha. Sin embargo, si la onda P es isodifásica, es decir, que comienza con una onda positiva y luego se hace negativa, eso puede ser un crecimiento de aurícula izquierda, ¿vale? Estos son, bueno, puntualidades, pero que realmente tampoco han sido preguntadas en el EIR y que tampoco suelen ser muy importantes, ¿vale? Bien, después de la onda P, que es la que veis aquí, tengo un pequeño intervalo que es el intervalo PR, y que es interesante conocerlo porque el intervalo PR, desde el punto de vista eléctrico, representa el tiempo que tarda el impulso eléctrico en llegar desde el nodo sinusal hasta el sistema específico de conducción. Y el sistema específico de conducción es el haz de His, ¿vale? Es decir, desde que nace el impulso eléctrico hasta que alcanza el haz de His, eso es lo que se conoce como intervalo PR y habitualmente mide entre 120 y 200 milisegundos o entre 120 y 210 milisegundos, ¿vale? Tiene esto es variable porque dependiendo de cada tipo de paciente, dependiendo de su capacidad de conducción, dependiendo de su tono vagal, pues puede variar, ¿vale? Pero recordad, habitualmente es un número capicúa, 120, 210, 0,12, 0,21 segundos, ¿vale? Es lo que dura el intervalo PR, ¿vale? En el 2002 preguntaron cuánto mide habitualmente o cuánto tarda el intervalo PR en un adulto. Y esto es una pregunta directa, son de 0,12 a 0,20 segundos o 120, 200 milisegundos, ¿vale? El intervalo PR es fácil. Luego tenemos los complejos QRS. Los complejos QRS, que son estos que veis aquí, significa activación ventricular derecha e izquierda, de los dos ventrículos, no de uno, sino de los dos, ¿de
¿de acuerdo? La despolarización ventricular es igual a contracción ventricular, y contracción ventricular tanto del derecho como del izquierdo, ¿vale? Fijaos que los QRS habitualmente deben ser estrechos, por debajo de 120 milisegundos. ¿Y qué significa que un QRS es estrecho? Pues significa que ambos ventrículos se están contrayendo a la vez. Si un QRS es estrecho, significa que los dos ventrículos se están contrayendo a la vez. Porque si veo que un QRS es ancho, como esto que veis aquí, significa que hay algún ventrículo que se está contrayendo antes que el otro, o más tarde que el otro, ¿vale? Y eso hace que el QRS se ensanche, porque recordad que el QRS es contracción simultánea de ambos ventrículos y por eso sale estrechito. Si algún ventrículo se retrasa, el QRS tarda más y se ensancha, ¿vale? Un QRS ancho es por encima de 120 milisegundos. El QRS, que hemos dicho que es despolarización ventricular, es contracción ventricular, también me puede dar una orientación de las dilataciones, o mejor dicho, de las hipertrofias de las cavidades, porque fijaos, un QRS habitualmente mide 30 milímetros, suelen ser 3 cuadraditos, y fijaos que este mide 7 cuadrados. Significa que hay mucha masa, mucha actividad eléctrica en esa zona. Puede indicar hipertrofia ventricular izquierda. Cuando veáis los QRS que son muy altos, que hay mucho voltaje, eso puede orientarme hacia hipertrofia de cavidades. Pero ojo, ojo, el diagnóstico de confirmación no es el electrocardiograma, es la ecocardiografía, ¿vale? Bien, recordad que el QRS tiene que medir habitualmente entre 30 y 35 milímetros, ¿de acuerdo? Bien, fijaos que el QRS se compone de 3 ondas, Q, R y S. La Q, por definición, es la primera onda negativa y significa la despolarización del septo, del tabique. La onda R se define como la primera onda positiva del QRS y es la despolarización de la mayor parte del ventrículo izquierdo. Y la onda S se define como la onda negativa que va detrás de la primera onda positiva, y significa que es la despolarización del ventrículo izquierdo en su zona lateral más alta. Señores, no todas las derivaciones tienen un QRS tan bien definido. En algunas ocasiones, por ejemplo, podemos encontrar una Q que sea patológica. Recordad que la Q tiene que ser chiquitita. La Q patológica puede indicar necrosis miocárdica de un infarto antiguo y son patológicas cuando miden más de 0,04 segundos o 400 milisegundos, es decir, anchita, y cuando mide más del 25% de la onda R. Esto hay que conocerlo porque son Q patológicas y hay que estar al tanto para avisar al médico porque puede ser una necrosis miocárdica o un infarto antiguo, ¿vale? Recordad que las ondas Q del complejo QRS deben ser chiquititas, ni anchas, ni profundas, ni anchas ni profundas, ¿vale? Y como hemos dicho, no todas las derivaciones tienen un complejo QRS también definido como este. En algunas ocasiones, pues fijaos que la onda S no se ve, o que la onda Q no existe, o que no hay ni onda Q ni onda S, y esto recibe diferentes nomenclaturas que realmente no son importantes. Pues si no hay onda S, esto en vez de llamarse QRS se llama QR. Si no hay onda Q se llama RS. Si hay todo, pues se llama QRS. Si solamente hay una onda positiva, se llama R. Si solamente hay una onda negativa, se llama QS. Pero realmente esto es poco interesante, ¿vale? Seguimos. Luego tenemos el segmento ST. El segmento ST normalmente es isoeléctrico, ¿vale? Normalmente es isoeléctrico. Y representa la repolarización ventricular, una mayor parte de la repolarización ventricular. Pero lo que representa realmente la repolarización ventricular es la onda T. La onda T es igual a repolarización ventricular y tiene que tener la misma polaridad que el QRS. Es decir, que si el QRS es positivo, la onda T es positiva. Que si el QRS es negativo, la onda T es negativa. ¿De acuerdo? Bien. La repolarización ventricular era igual a relajación ventricular. Y alguien puede decir, oye Alberto, ¿y la repolarización de la aurícula dónde está? La repolarización de la aurícula habitualmente no se ve, porque está inmersa dentro del complejo QRS. Y por último tenemos el intervalo QT, ¿vale? Que es la distancia que hay entre la onda Q, si aparece, hasta el final de la onda T, que habitualmente mide 400 milisegundos, ¿vale? Pero, ojo,
porque esto varía por la frecuencia cardíaca. Si un paciente está muy bradicárdico, el QT se alarga. Y si el paciente está muy taquicárdico, el QT se acorta. Como se modifica con la frecuencia cardíaca, hay que hacer una corrección del QT, lo que se llama el intervalo QT corregido, a través de esta fórmula. QT partido raíz cuadrada de la distancia entre las RR. ¿Vale? Y habitualmente tiene que medir por debajo de 440 milisegundos. Si mide más, se dice que el paciente tiene un QT largo, y habitualmente los QT largos suelen ser adquiridos. ¿Vale? Fijaos, el periodo de repolarización ventricular está representado habitualmente por la onda T, ¿vale? Sobre todo por la onda T. Pregunta sencilla. Bien, os pongo de nuevo esta imagen para recordaros que en el corazón no solamente tenemos una única célula, sino que tenemos muchísimas células y que toda la actividad resultante de esas células es lo que se denomina eje eléctrico, ¿vale? Ya hemos adelantado anteriormente que el eje eléctrico, que es este que veis aquí como una flecha roja, es la actividad eléctrica resultante de todo el miocardio y que se encuentra entre menos 30 y más 120 grados, para que lo recordéis en el cuadrante inferior izquierdo, porque el eje eléctrico se dirige hacia abajo, hacia detrás y hacia la izquierda, ¿vale? Bien, misma pregunta de antes, o sea, mismo esquema, si el eje eléctrico se dirige hacia aquí, AVR siempre negativo, ¿vale? Fijaos, al realizar un electrocardiograma observará que el complejo QRS es predominantemente negativo en AVR, aquí no está puesto, pero fijaos, AVR es negativo, imagen que ya hemos puesto, y fijaos V1, V1 hemos dicho que V1 se encuentra en la línea paraesternal derecha, y el eje normal es inferior e izquierdo, es decir, todo lo contrario. Si V1 es derecho y el eje se dirige hacia la izquierda, V1 ve cómo se aleja la corriente eléctrica y por eso es negativo, ¿vale? Si no soy capaz de, en ese momento del examen, estoy agobiado y no me acuerdo muy bien, pues recordamos que para que un electrocardiograma esté bien hecho, tiene que haber transición de precordiales. Las precordiales tienen que ir de negativa a positiva. ¿Y cuál es la primera precordial? V1. Por tanto, V1 tiene que ser negativo, ¿vale? Bien, el eje eléctrico se encuentra en este cuadrante y se puede calcular o podemos saber hacia dónde se encuentra el eje mirando las derivaciones 1, que es esta de aquí, que es la que se dirigía entre ambos hombros, y AVF, que era la que se dirigía hacia los pies. Tenemos una derivación horizontal y una derivación longitudinal o vertical, ¿vale? Pues fijaos, como la derivación en van de negativo a positivo, de negativo a positivo, pues 1 estará aquí. Si en D1 el complejo QRS es positivo, estaré en esta zona. Si ese complejo QRS también es positivo en AVF, estaré en esta zona. Por lo tanto, si un complejo QRS es positivo en 1 y en AVF, el eje está en su sitio normal, en el cuadrante inferior izquierdo. Sin embargo, si 1 es positivo y AVF es negativo, estaré en el cuadrante izquierdo, en superior izquierdo. El paciente tendrá un eje desviado hacia la izquierda, ¿vale? Si 1 es negativo, el QRS, y el QRS es positivo en AVF, estaré en el cuadrante derecho. Tendré un eje derecho. Y sin embargo, si 1 es negativo y AVF también es negativo, entonces tengo un eje invertido. Un eje invertido. ¿Es importante conocer el eje? Sí. ¿Por qué? Porque te puede orientar hacia muchas patologías. Un eje izquierdo puede ser hipertrofia ventricular izquierda, puede ser una comunicación interventricular, pueden ser un infarto, muchas cosas. Un eje derecho, pues puede ser una cardiopatía congénita tipo comunicación interauricular, puede ser un tromboembolismo pulmonar, puede ser un cor pulmonar, una hipertrofia ventricular derecha, pueden ser varias cosas. Un eje invertido es muy raro, pero si encontramos un eje invertido habitualmente suelen ser en niños con cardiopatías congénitas, ¿vale? Por ejemplo, este electrocardiograma de aquí, si te preguntan, ¿cómo es el eje? Tú dices, uff, me agobio. No te agobies. Mira, 1 y AVF. Pues si 1 es positivo y AVF es positivo, estaré en este cuadrante de aquí, 1 positivo, AVF positivo. Porque recordad que las derivaciones van de negativo a positivo, ¿vale? Entonces tiene un eje normal y corriente. Fijaos este de aquí. Si te dicen el eje de este paciente, pues me voy a 1 y veo que 1 es negativo. Me voy a VF y veo que es positivo. Coloco mi cuadrante y digo 1 negativo, a VF positivo. Tiene un eje derecho. A este paciente le pasa algo. Obviamente, fijaos, tiene un bloqueo de rama derecha. Este es un paciente, es un niño que tiene una comunicación interauricular.
¿vale? Y por eso es importante conocer los ejes. Una cosa también muy importante en el electrocardiograma es conocer la frecuencia cardíaca y para saber si el paciente está en bradicardia o en taquicardia. Y tengo que conocer estos 6 números, me los tengo que conocer de memoria uno detrás del otro. Y es muy sencillo. 300, 150, 100, 75, 60, 50. 300, 150, 100, 75, 60, 50. Y así repetirlo, repetirlo, repetirlo hasta que nos lo sepamos de memoria. ¿Por qué? Porque si yo calculo los cuadraditos grandes que hay entre dos complejos QRS, los cuadraditos grandes que hay entre dos complejos QRS, puedo calcular la frecuencia cardíaca. Si entre dos complejos QRS solamente hay un cuadradito grande, pues digo 300. Que entre dos QRS hay dos cuadraditos grandes, digo a 150. Y así sucesivamente. Fijaos, por ejemplo, este paciente, ¿a qué frecuencia va? Pues digo, bueno, voy a ver cuántos cuadraditos grandes hay entre dos complejos QRS. Voy a irme aquí. Digo 1, 2, 3, 4, 5. Aproximadamente 5 cuadraditos grandes. Por lo tanto digo 300, 150, 100, 75, 60. Aproximadamente el paciente va a 60 latidos por minuto. Si el paciente no está en un ritmo regular, sino que está en un ritmo irregular, como puede ser una fibrilación auricular, pues lo que tengo que hacer es coger 30 cuadritos, contar los latidos que hay y eso será lo aproximado. Fijaos que entre flecha roja hay 30 cuadritos. Pues digo, este paciente está en FA porque está arrítmico y sin onda P y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aproximadamente el paciente va a 120 latidos por minuto. Estamos ante un paciente con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Fijaos, pregunta del último layer. Teniendo en cuenta la imagen, indica la frecuencia en la que se encuentra el paciente. Pues yo veo la imagen y tan solo tengo que contar la distancia entre los dos QRS. Por ejemplo, aquí que se ve, vale, digo, entre este y este hay 1, 2, 3, 4. Hay aproximadamente 4 cuadritos. Quizás un poquito menos. Digo, 300, 150, 100, 75. El paciente aproximadamente irá a 75 latidos por minuto. Lo que más se parece, 75 latidos por minuto, lo que más se parece son 80 latidos por minuto, ¿vale? Y recordad, chicos, fijaos, el voltaje y el tiempo, 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivoltio. La estandarización del aparato, que está bien hecho el electrocardiograma, ¿vale? También fijaos que aquí, pues, fijaos la transición de las precordiales, la positividad de la onda P en 2, 3 y AVF, es un electrocardiograma que está bien hecho, ¿vale? Y la última parte de este taller vamos a intentar interpretar de forma rápida y sencilla un electrocardiograma para saber cuándo tenemos que avisar rápido al médico o no, o podemos estar tranquilos. Lo primero que preguntamos, ¿cómo es el ritmo? El ritmo puede ser regular o irregular. ¿Y qué significa eso? Regular es que siempre los complejos QRS están a la misma distancia e irregular porque no están a la misma distancia. Si tenemos algún tipo de duda podemos coger un folio y hacer un muesquecita y contar y ver si hay siempre la misma distancia entre uno y otro. Si un paciente se encuentra irregular, lo más seguro es que nos encontremos hasta en una fibrilación auricular, ¿vale? Este paciente, fijaos, tiene un ritmo regular. Fijaos, en la tirada larga del ritmo siempre hay la misma distancia. Esto es un ritmo regular. Los ritmos regulares, habitualmente el paciente suele estar en ritmo sinusal, ¿vale? Con onda P positiva en 2, 3 y AVF. Este paciente está de forma irregular, fijaos que esta distancia no es la misma entre esto y esto, eso es una fibrilación auricular, ¿vale? Luego tengo que ver la frecuencia cardíaca. Por debajo de 60 se llama bradicardia y por encima de 100 se llama taquicardia. Este paciente, fijaos, en 300, 150, 100, 75, 60, ya a partir de aquí estamos en bradicardia. Es una bradicardia que tiene onda P, por tanto es una bradicardia sinusal. Y este paciente, fijaos que entre los complejos QRS hay dos cuadritos, es decir, está a 300, 150, está a 150 latidos por minuto, está en taquicardia. Lo siguiente que tengo que saber es si hay onda P delante del QRS. Si hay onda P, ese paciente significa que está en ritmo auricular. Si esa onda P es positiva en cara inferior, el paciente está en ritmo sinusal. ¿Veis? Por ejemplo, este paciente está rítmico, pero no tiene onda P. ¿Qué pasa? Recordad,
Al principio de la clase hemos dicho que cuando el nodo sinusal no funciona, el nodo AV puede coger esa función de director de orquesta. Y esto es lo que se llama un ritmo nodal. Como la función del marcapaso, como el automatismo se origina en el nodo AV, este paciente está en ritmo nodal. Y como se origina en el nodo AV, no hay onda P. No hay onda P porque la onda P se producía cuando había una despolarización auricular producida en la aurícula, en el nodo sinusal o en ritmos auriculares. ¿Vale? Esto es un ritmo nodal. Fijaos, al realizar un electrocardiograma podemos observar que el paciente se encuentra en ritmo sinusal si tenemos ondas P positiva en cara inferior. Fijaos que esto también es una pregunta que se puede contestar bien con técnicas de test porque la 1 y la 2 son complementarias, son antagónicas, o son positivas o son negativas. Fijaos que en la opción número 2 observamos ondas P negativas en 2, 3 y AVF, estaremos en un ritmo auricular, pero que no será un ritmo sinusal. Bien, lo siguiente es que tenemos que ver cuánto mide el intervalo PR. Y el intervalo PR, como ya hemos dicho, entre 120 y 210 milisegundos, entre 120 y 200 milisegundos. Y si el intervalo PR está alargado de forma constante, es decir, por encima de 200 o 210 de forma constante, estaremos ante un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Y no hay que correr porque esto no es urgente, ¿vale? PR alargado de forma constante, bloqueo auriculoventricular de primer grado. Sin embargo, si el PR es muy corto, por debajo de 120 milisegundos, estaremos ante un síndrome de preexcitación, ante una preexcitación ventricular. Y es lo único que tenemos que saber, ¿vale? PR largo de forma constante, bloqueo AV de primer grado, PR corto por debajo de 120 milisegundos, síndrome de preexcitación. Fijaos, Esther acude a realizarse un electrocardiograma y observamos que cada onda P va seguida de un complejo QRS, perfecto, pero con un intervalo PR prolongado, de forma constante, por encima de 200 milisegundos. Pues este paciente lo que tiene es un bloqueo AV de primer grado. Es una pregunta muy sencilla, ¿vale? Después del PR tengo que saber si hay un QRS normal después de cada onda P. Es decir, la onda P tiene que estar seguida de un QRS, ojo, un QRS normal, un QRS estrecho, por debajo de 120 milisegundos, ¿vale? La morfología del QRS puede modificarse en diferentes patologías, en muchas enfermedades, ¿vale? Y nosotros tenemos que saber que el QRS está estrechito y de su morfología normal y corriente, ¿vale? Fijaos, hay veces que hay ondas P que no van seguidas de QRS. Fijaos que hay una onda P y luego, ¡pum!, otra onda P. Esto no está seguido de un QRS, esto es lo que se llama una onda P bloqueada. Y cuando veo una onda P bloqueada, una onda P que no va seguida de un QRS, tengo que fijarme en los segmentos PR anteriores. Y fijaos que esta P bloqueada va precedida de un segmento PR que se va alargando de forma prolongada. PR normal, PR más largo, PR aún más largo, P bloqueada, no seguida de un complejo QRS. Eso es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, pero tipo 1. ¿Vale? Esto tampoco es urgente. Si el PR se va alargando de forma progresiva y de repente una onda P se bloquea, eso es un bloqueo AV de segundo grado tipo 1. Muy diferente del de aquí, porque aquí hay una onda P que tampoco va seguida de un QRS. Hay una onda P y de repente, ¡pum!, otra onda P. Esto es una onda P bloqueada, es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. ¿Pero qué diferencia hay con el anterior? Que el PR no se modifica, no se alarga, se mantiene constante. Por tanto, es un bloqueo de segundo grado tipo 2, ¿vale? Y este sí es urgente, aquí sí que hay que colocar el marcapaso. Entonces, la diferencia entre un bloqueo de segundo grado tipo 1 y un bloqueo de segundo grado tipo 2 es el PR previo. Si el PR se alarga, tipo 1. Si el PR se mantiene constante, tipo 2. Y luego fijaos que hay veces que hay ondas P que se bloquean, hay ondas P que nos van seguidas del complejo QRS, pero aquí hay una característica importante y fijaos que los PRs son alternantes, uno más largo, unos más cortos, y si yo soy un poco astuto, digamos, o vivo y me doy cuenta de que, fijaos, los QRS siempre van a la misma distancia y las ondas P bloqueadas van siempre a la misma distancia, digo, este paciente está disociado. Este paciente tiene una disociación auriculoventricular y encima está bradicárdico. Bradicardia y disociación auriculoventricular, bloqueo de tercer grado. ¿Vale? Bloqueo de tercer grado. Obviamente, esto es urgente y hay que colocar un marcapasos. ¿Vale?
Hay muchas veces que las ondas P, perdón, que los QRS o las ondas P van seguidas de QRS raros, ¿eh? Van seguidas, por ejemplo, fijaos que aquí hay un QRS que difiere completamente de estos, que son estrechitos, son QRS muy anchos, muy abigarrados y que algunas veces van seguidos de ondas P y otros que no. Estos son extrasístoles ventriculares, ¿vale? Extrasístoles ventriculares. O fijaos que algunas veces vemos que el paciente tiene una taquicardia de QRS ancho. No son, aquí estos QRS no son normales, no son estrechos, son muy anchos y encima el paciente está taquicárdico. Taquicardia de QRS ancho igual a taquicardia ventricular. Y esto también es muy urgente y también hay que correr porque el paciente puede entrar en fibrilación ventricular y fallecer, ¿vale? Por lo tanto, siempre atento a la morfología de los QRS. Esto ya lo hemos visto, esto es un QRS estrechito, pero sin embargo el QRS está con mucho voltaje. Esto puede indicar hipertrofia de alguna cavidad, ¿vale? O por ejemplo podemos ver que los QRS son anchitos y que no siguen adecuadamente la transición que hemos visto en precordiales, porque puede ser que por ejemplo el paciente tenga algún tipo de bloqueo de rama, ¿vale? Si el paciente tiene un QRS ancho en ritmo sinusal, tengo que saber si el paciente tiene algún tipo de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. En este caso, esto es un bloqueo de rama izquierda. Fijaos, el EIR del año pasado, usted estaba trabajando en cuadro intermedio de cardiología y de repente llega una paciente con mareo, disminución del nivel de conciencia y usted ve que le ha bajado la frecuencia cardíaca, es decir, está en bradicardia y presenta un PR constante, pero que unas ondas P conducen y otros no. Entonces, si unas P conducen y otros no, el paciente tiene un bloqueo AV de segundo grado. Y si el PR es constante, será de tipo 2. ¿De acuerdo? Será de tipo 2. Al realizar un electrocardiograma, usted ve que tiene extrasístoles ventriculares. ¿Y las extrasístoles ventriculares qué características hemos dicho que tienen? Que son QRS anchos, por lo tanto, por encima de 120 milisegundos. ¿Vale? Lo siguiente que tengo que ver es si son normales los segmentos ST y la onda T. Habitualmente las alteraciones del segmento ST y la onda T suelen venir en la cardiopatía isquémica, ¿vale? Sobre todo en cardiopatía isquémica, pero también se pueden alterar en cardiopatías estructurales, ¿vale? Pero si yo veo, por ejemplo, aquí hay una discordancia de la onda T. Como veis, hemos dicho que la onda T tiene que tener la misma polaridad del QRS y aquí vemos que tiene la contraria. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el paciente tiene una cardiopatía estructural, tiene un bloqueo de rama izquierda. O por ejemplo, esta T, que son muy altas y picudas, que casi miden lo mismo que el QRS, esto porque el paciente tiene una hiperpotasemia, ¿vale? O por ejemplo, vemos que aquí hay una gran discordancia entre los QRS, el QRS positivo y la onda T negativa, y la onda T son anchas y profundas. Esto es indicativo de una cardiopatía, de la miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo. Pero como hemos dicho, sobre todo las alteraciones del segmento ST, tengo que interpretarlas como cardiopatía isquémica siempre y sobre todo si el paciente viene con clínica acompañante de dolor torácico. Aquí tengo un descenso generalizado del segmento ST, esto puede ser un síndrome coronario agudo. Y por lo contrario, aquí veo un ascenso del ST, esto puede indicar cardiopatía isquémica, un síndrome coronario agudo tipo infarto de miocardio. Por lo tanto, obviamente esto hay que correr porque es una urgencia vital, ¿vale? Por lo tanto, alteraciones del segmento ST y de la onda T habitualmente suelen ser asociadas a cardiopatía isquémica, pero que también pueden asociarse a cardiopatías estructurales. Y por último, que tengo que acordarme de ver es el intervalo QT, sobre todo si se encuentra largo, si se encuentra por encima de 440 milisegundos. Por ejemplo, este paciente que está en bradicardia, recordad que hemos dicho que la bradicardia alarga el intervalo QT. Y el intervalo QT, como veis aquí, que está largo, está bastante largo, por encima de 440 milisegundos, puede ser peligroso porque puede inducir taquicardias ventriculares, puede inducir a la parada cardíaca, ¿vale? Bien. Señores, pues eso ha sido una pequeña clase de interpretación del electrocardiograma. Os dejo mi email y mi nombre de usuario de las redes sociales por si tenéis algún tipo de duda. Espero que os haya servido. Muchísimas gracias por atender a esta clase y hasta siempre.